Buenas noches, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a buscar Marcos, capítulo 14. En él nos vamos a encontrar con 72 versículos. Comenzamos leyendo desde el versículo 1. Dice: 2 días después era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas como prenderle por engaño y matarle al Señor. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y que, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Verso 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Verso 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar parte que comas la Pascua, para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Verso 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo,
no te negaré, también todos decían lo mismo. Verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Verso 43. Luego hablando él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Verso 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Verso 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofeteadas. Verso 66. Estaban Pedro abajo en el patio
Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No te conozco, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hasta acá la lectura. 72 versículos en este capítulo. Hay 10 títulos en nuestras Biblias Reina Valera, ¿no? 1960, 10 títulos. Haciendo una cuenta, no lo tengo analizado, pero diría que entre 2 o 3 enseñanzas por cada título serían aproximadamente entre 20 y 30 enseñanzas. Tenemos mucho más para seguramente que 30 enseñanzas para poder levantar de este capítulo. El Señor nos guíe con cada meditación, que podamos reflexionar juntos en esta noche, en esta tarde, entre nosotros, y que el Señor nos permita atenderle en cada una de las reflexiones que Él nos permita levantar en esta noche, ¿no? Así que vamos, arrancamos. El primer título dice: El complot para aprender a Jesús, ¿sí? Yo voy a ir destacando algunas palabras o frases que voy teniendo anotadas y algunas subrayadas. Y una de ellas es buscaban. Entonces, en esta primera parte, de estos 2 primeros versículos, dice: buscaban. ¿Quiénes? Los principales sacerdotes y los escribas. ¿Qué buscaban? ¿Cómo prenderle? Dice, ¿sí? Por engaño. ¿Y cuál era el objetivo? Matarle al Señor. ¿Y de qué manera? Incluso encubierto, ¿sí? Trataban decían ellos, no durante la fiesta de la Pascua, para que no se haga alboroto del pueblo. Entonces, buscaban, nos habla un verbo que no es que buscó a alguien o buscaban de manera puntual. Buscaban nos habla de una preparación, nos hablan de un proceso continuo, de que eran varios, de que evidentemente había un sistema en contra del Señor. Quizás hablábamos al principio antes de arrancar el mensaje, en el preámbulo de las charlas, de cómo está el mundo, ¿no? Y el mundo tiene un sistema que está en contra del Señor, de Dios. Estos primeros versículos, estos 2 primeros versículos, además de una enseñanza puntual de la historia, de cómo el Señor Jesús se fue encaminando en la obra de la cruz y en su entorno, nos trae un presente y nos trae una reflexión actual. ¿Cómo es el mundo? Con principales que de alguna manera están llevando o dominando un sistema, el sistema de Satanás. ¿De qué manera? Dice como que buscaban prenderle por engaño. Como prenderle por engaño. Es la herramienta de Satanás. La herramienta de Satanás es el engaño. Es la herramienta que utiliza en el mundo. Es la herramienta que utilizó en el entorno, incluso del Señor. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo? Matarle. Y decíamos, ¿de qué manera? Incluso encubierto. De alguna manera como sutil, que no se entere el pueblo, que no se haga alboroto. Así actúa el día de hoy Satanás también en el mundo. Dice Juan 10:10, y lo estoy leyendo de la NTV. El propósito del ladrón, de Satanás, es robar, es matar y destruir. No nos sorprende
no nos sorprende el día a día. O cada día que reflexionamos en esto nos damos más cuenta de la total veracidad de la palabra en todos los tiempos. Porque es palabra del Señor que aplicaba antes, aplica hoy, aplicará mañana, porque es eterna. También esto nos anima a entender, ¿no? Porque a veces nos hacemos preguntas, ¿por qué el sistema es así? ¿Por qué esto está así? ¿Por qué el otro está así? Bueno, por este manejo, que Satanás ha sabido trabajar con engaño, con encubrimiento, eh, trabajando sobre principales, trabajando sobre un sistema a veces de decisores en el mundo en cuanto a la maldad, de una manera encubierta. Como creyentes nos cuesta, nos duele esto, y es lo que nos toca y es lo que le tocó al Señor. Ahora, también me hacía la pregunta, ¿no? O nos hacemos la pregunta en esta noche. ¿Cómo el Señor encontraba paz en eso? ¿Cómo encontró en ese entorno difícil, cómo actúa el Señor? Y la reflexión es para trabajar en eso nosotros, de cómo debemos actuar. ¿Cómo actuaríamos nosotros o cómo podríamos estar actuando nosotros en un sistema tan difícil, tan tremendo, y el Señor fue el ejemplo? Creo que el Señor era Dios, pero nos pide a nosotros, o nos es ejemplo para seguir aquello que Él nos enseñó. Una de las respuestas, porque esta respuesta no es el todo de esto, pero una de ellas, el Señor tenía un objetivo, el Señor tenía un propósito y podía transitar en paz, porque su vista estaba más allá de lo que estaba aconteciendo en el sistema. Y su propósito era darnos vida. Y lo dice el mismo Juan 10:10, ¿no? Su propósito estaba en la cruz, la cual era la forma de salvarnos, de amar, de mostrar su amor, porque amar nos ama, ¿sí? Dice Juan 10:10, la otra parte. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero mi propósito, dice el Señor, es darles vida plena y abundante. Si lo traemos a nuestro día a día, la pregunta sería, ¿tenemos en claro nuestro propósito para poder transitar en paz ante un sistema tan difícil? Ese es el llamado con una de las respuestas que podemos dar a cómo el Señor estaba en paz. Dice el segundo título, Jesús es ungido en Betania. Bueno, perdón que lo mencione, porque quizás los que estén escuchando o los que vayan a escuchar el video grabado, quizás no sepan lo que voy a decir el preámbulo del domingo. El domingo tuvimos un mensaje, si recordamos, del escrito paralelo de estos versículos del 3 al 9 de Marcos 14, que fue el de Lucas, ¿sí? Entonces dijimos ahí el preámbulo, tenemos un preámbulo de qué es esto del vaso de alabastro, ¿sí? Es una piedra de tipo mármol, translúcido, blanco. Se habló también de que era blanda, ¿sí? Una piedra blanda, para frascos de perfume se utilizaba. Dice este pasaje que era de mucho precio, de mucho precio. Este pasaje de Marcos tiene algunos detalles que en Lucas no están, viceversa, en Lucas hay detalles que en Marcos no están, y en los dos podemos conjugar un poco la situación de lo que estaba aconteciendo seguidamente. Dice que era de mucho precio. Me fui a buscar al diccionario para hacer algo simple, pero digamos, o hacerme la pregunta de por qué tiene precio un perfume, ¿no? Digamos, ¿dónde está el valor de un perfume? ¿O dónde puede estar, ¿no? ¿Qué es lo que genera un perfume? ¿Qué es lo que hace un perfume? Todos sabemos, ¿no? Cuando uno huele un perfume, genera, ¿no? Una linda fragancia, genera como cosas, ¿no? Genera sentimientos, estimula la energía,
a veces el asombro, podríamos decir la felicidad en algún aspecto. Tiene un efecto, ¿no? Tiene un efecto poderoso. ¿No vieron cuando uno tira un desodorante de ambiente, lindo y rico, cambia el ambiente, ¿no? Este, Dice que estimula el centro de control emocional del cerebro, ¿sí? El sistema límbico se llama. No vamos a profundizar en eso, pero digamos, el perfume tiene en sí mismo, digamos, un precio, un valor, lo que es el olor grato y fragante. Ahora este pasaje dice incluso que valía, o se hace en el verso 5, podemos levantar la información de que, dice, se podía haber vendido por más de 300 denarios, como la paga de una paga altísima, ¿no? Como la paga, hablando de denarios o de paga diaria, como un altísimo valor, un altísimo valor. Dice que esto que hizo esta mujer hizo buena obra hacia el Señor. El Señor dice, buena obra me ha hecho. La real obra para el Señor, la genuina obra para el Señor, es para el Señor, justamente. Es buena obra para Él. Y Él la aprecia de esa manera. Ese es el olor grato que elevamos a Él haciendo una obra para Él. El Señor también dice, a mí no siempre me tendréis, les decía. Y esta mujer se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El Señor está pronto a ir a la cruz, morir por nuestros pecados, ser sepultado previo a resucitar. Y esa unción, ese derramar en su cabeza, en uno de los pasajes dice en su cabeza, otro en los pies, conjugando los dos vemos que fue en la cabeza y en los pies, para consagrarlo al Señor como el real sacerdote ante nuestros pecados, para presentar su servicio, su obra de la cruz ante Dios. ¿Sí? El domingo cantábamos un coro también, ¿no? Eh, Tengo un perfume que es solo para ti. Es mi alabanza, es mi adoración. Que sea así el sentir de cada uno de nosotros y como iglesia y el accionar, para como con esta mujer, que como dice el verso también incluso 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, porque de hecho al llevar la palabra, al llevar la palabra del Señor, la Biblia, en todo el mundo, al leer este pasaje, se está contando de esta mujer en todos lados. El Señor no tiene en olvido, la ha puesto en su palabra. Que nos guíe el Señor para que nos podamos y nos estamos anticipando con nuestra alabanza en el cielo, haciéndole subir nuestro olor fragante y grato al Señor desde ahora. Es un anticipo de lo que vamos a hacer por la eternidad delante de Él. El Señor nos guíe con eso, nos ayude y podamos alegrarnos por lo que estamos haciendo delante de Él. Es el ánimo que podemos elevar también en nuestras almas de estar anticipándonos a algo que Él ya tiene preparado en el cielo. En su propósito, amarnos, en su propósito de salvarnos, en su propósito de una vida preparada eternamente con Él, tiene un diseño eterno, el cual transitó por la tierra en paz, manso y humilde, a pesar de todo lo que tenía que vivir. Dice el tercer título, Judas ofrece entregar a Jesús. Bueno, tengo detalles anotados, pero vamos a hacer un avance. Hay cosas muy interesantes que uno encuentra en Lucas.
respecto a Judas, respecto a Satanás, también en Juan, y está bueno leerlo. Lo voy a pasarlo ahora por alto rápidamente, sin mencionar que Judas buscaba oportunidad para entregarle. Dice Lucas que se comprometió y para entregarlo. Y un detalle que dice Lucas que buscó hacerlo a espaldas del pueblo. Satanás utiliza este tipo de accionar, el engaño, el espaldas a, y trabajó en Judas de la misma manera. El cuarto título, Institución de la Cena del Señor. Quiero clarificar que no intento hacer un estudio, sería dedicarle, es un tema especial, aunque vamos a destacar algunos puntos importantes. Pero también quiero hacer un preámbulo en este sentido. Miremos la previa y el post de la institución de la Cena del Señor. Un entorno no fácil, un mundo contrario, un sistema contrario. El Señor indicando que se estaría yendo, no siempre me tendréis. El sistema buscando oportunidad continua. Posterior, ya no llegamos, pero me adelanto, Pedro negándole, el sistema negándole, la oración del Señor. Me deja pensando todo esto, nos deja pensando lo importante que el Señor instituya la cena, la importancia que tenemos que darle, la importancia que, gracias a Dios, le damos en la iglesia, en el sentido de que el sistema está preparado para que nos olvidemos, el sistema está preparado para ser contrario, el sistema está preparado para confundir, engañar, y el Señor deja instituido algo para recordarle a Él, para no olvidarnos. Es un claro mandamiento, es algo instituido, y es algo que, gracias a Dios, no lo tomamos a la ligera. Y debemos orar por aquellos que por ahí se les escapa este tipo de análisis o de reflexión, ¿no? El Señor nos siga guiando, fortaleciendo, y seamos agradecidos. Y como decíamos también, poder celebrar que en nuestra congregación tenemos muy en claro la institución de la Cena del Señor. Dice el verso 12, el primer día de la Pascua. Estaban conversando esto, ¿no? Estaba aconteciendo esto. Dice, vayamos a preparar. Encontramos predisposición, porque dice, vamos a leerlo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos les dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Nos llama a la reflexión de la predisposición de los discípulos. Nos llama la atención a nosotros estar predispuestos también. El verso 13 dice que envió a dos. Rescatemos esto. Rescatemos que no envió a uno, que envió a dos el Señor. Esto se refleja en muchos otros pasajes con otros acontecimientos incluso, cuando el Señor envía al trabajo, a la acción. Dice que el verso 14 se muestra la autoridad del Señor. Dice, el maestro dice. El maestro dice dónde está el aposento donde hace una pregunta. El maestro dice nos habla de la autoridad. Hemos dicho predisposición de los discípulos. Hemos dicho acción de a dos. Hemos dicho el maestro dice la autoridad.
Y el verso 15 dice la orientación. El Señor no nos deja sin orientación. Está la predisposición, y el Señor encuentra la predisposición, el Señor da la orientación. Dice, preparad allí. Es por acá, es acá. Ese es mi diseño. Los versículos que vienen nos hablan de obediencia, del 18, 22, 23, 24, 25. Es el contexto de la enseñanza de la cena del Señor también, la obediencia. Aún con la dificultad, aún con la dificultad del Señor teniendo a Judas al lado, la persona que eh, la palabra es, lo traicionaba, el Señor manejó el contexto en paz, con su propósito por delante. Ahora nos pide obediencia, nos habla de un nuevo pacto, un pacto al que se toma, se obedece. Si no se obedece, tiene un, digamos, dentro del pacto hay condiciones que si no se obedecen tienen sus consecuencias. Dice el Señor, el Hijo del Hombre va. Estoy tratando de ser rápido. Tengo varias cosas anotadas, pero estoy tratando de hacer un enfoque hacia algunos puntos que nos podemos llevar en esta noche, ¿no? Según está escrito de él, dice, el Hijo del Hombre va. El Señor era el centro de excelencia y de perfección para enseñarnos la obediencia. El Señor era obediente al Padre. El Señor estaba obedeciendo, estaba en su propósito, es su pasión, es lo que deseaba, pero atrás de todo esto también está su obediencia. Nos enseña la obediencia. Dice, verso 21, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Todo lo que estaba aconteciendo tenía un propósito. El Señor más adelante va a hacer una oración, estoy adelantando el escrito, si podía ser de otra forma, si había otra forma, si podía pasar esa copa de él, pero en ningún momento dejó de pensar en el propósito divino, ni en ningún momento dejó de obedecerlo. Cuánta enseñanza nos deja con esto la importancia de la obediencia, ¿no? Un poco se nos ha ido la hora, estoy viendo, pero porque estamos en el título 5. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Si releemos ese pasaje, nos encontramos con un Pedro con su autoconfianza, con su autosuficiencia, que no nos permite escuchar al Señor. Cuando somos autosuficientes, eh, se nota en la lectura directamente, en el entorno de no escucha a lo que el Señor estaba diciendo. Si ante el Señor que es dueño y señor de conocerlo todo, ellos mismos, o Pedro mismo, digamos, no estaba reconociendo lo que el Señor estaba diciendo, podemos sacar la enseñanza que es el reflejo que nos pasa muchas veces. No caerle acá con el martillo a Pedro porque me ha pasado infinidad de veces. A veces la autoconfianza genera ese tipo de cosas, porque ¿qué pasa? El Señor dice en el verso 27, y no estoy hablando todavía de la negación de Pedro,
El Señor dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y Pedro dice en el 29, aunque todos se escandalicen, yo no. El Señor dijo todos. A veces ponemos en duda internamente, ponemos o tratamos de poner en jaque las palabras del Señor. Si el Señor dice todos se van a escandalizar, todos se iban a escandalizar, voy a ser más corto porque hay mucha más enseñanza, pero se escandalizaron todos, huyeron. Eso lo tenemos en los versos 43 al 50, ya vamos ahí, quizás un poco más rápido, son muchos versículos. Entonces todos los discípulos dejándole, dice el 50, huyeron. Incluso hasta el 51 y 52, quizás, no sé si el más valiente, pero uno de los que más estuvo ahí, al final huyó desnudo, el 52. Volvemos a la enseñanza anterior. Eh, ¿Cuántas veces nos pasa esto, no? El Señor nos dice cosas y las ponemos como que no las creemos. Lo digo por mí mismo. No, eso también es negar. A veces todo el tiempo estamos negando. Eso es bajar la confianza en el Señor, o eso es ponernos la confianza en nosotros mismos, que es lo mismo. La autoconfianza, la autosuficiencia, muchas cosas que tenemos que trabajar. El Señor es un Dios de orden. Dice que más adelante Jesús oró en Getsemaní, hay grandes enseñanzas para sacar de ahí. Dice que yo veo acá un Señor de orden, entre tanto que yo oro, sentados, se tomó el tiempo, preparó la situación, paró la pelota, como se dice, de otros, él agarró y se apartó. Nos preguntamos a veces por qué nos cuesta orar, me pregunto, y quizás una pregunta anterior también es, ¿me ordeno? ¿Hago el espacio? ¿Ordeno otras cosas? ¿Me hago el tiempo? El Señor se hacía el tiempo, ordenaba. En ese entorno se entristeció, se angustió, acercó su pregunta al Padre. Dice el 35, oró que si fuese posible pasare de él aquella hora. Decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eh, Nunca dejó el Señor de lado la cruz. Nunca dejó de lado su propósito. Nunca dejó de lado su obediencia. Pero qué tremendo habrá sido para el Señor lo que tuvo que sufrir, ¿no? O lo que estaba visualizando que iba a sufrir. Todo un sistema contrario, todo un sistema injusto. La Escritura orientaba hacia ese lugar para él cumplir un propósito de gloria. Pero eso no deja de lado todo lo que sufrió. Eso es lo que recordamos, eso es lo que le agradecemos. Eh, bueno, los discípulos aquí, algunos de ellos durmiendo. Una de las enseñanzas que podemos levantar es, él les decía, velad, orad, oren, no entren en tentación, oren. Después encontramos en el verso 43 un título más que es Arresto de Jesús. Me anoté algunas cosas, como que mucha gente, dice, mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales. De vuelta, tomo nota de esto, de parte de los principales. Eh, Nos hacemos esta pregunta, ¿no? Con espadas ante el manso y humilde. El Señor después lo dice en el 48, vienen a mí como si fuera un ladrón, con espadas, me tenían en el templo. El Señor, ejemplo de mansedumbre, de humildad. ¿Cómo actúa Satanás, no? ¿Cómo confunde?
cómo generó que hubiera una muchedumbre de gente, no eran uno o dos, orientados, persuadidos, mal orientados, ¿no? Obviamente, el orientado fue mal orientado, pero digo, polarizados para contra el Señor. Con señal de hipocresía fue Judas, con beso, planteando, vayan con seguridad, cómo es el accionar de Satanás, ¿no? Que, digamos, genera un ambiente de seguridad en el error. Hay gente que está como en el error y se siente segura en el error. Es lo que levantamos de esta lectura, ¿no? Llévenle con seguridad. El Señor tiene un propósito y las Escrituras claramente eso iba a ser cumplido y se cumplió. Ahora, del otro lado está el sistema que está embebido en el error de Satanás y que actúa. Eh, Son reflexiones, hermanos, para entender cómo se mueve el mundo, cómo se mueve aquel que está lejos de Dios, aquel que es contrario a Dios y aquel que está siendo engañado por Satanás. Dice el título 9 de Jesús ante el concilio. Vemos que ni aun así concordaban en el testimonio, engaños, mentiras. Y le preguntaban, ¿no respondés nada? Le preguntaban al Señor. Él callaba, no respondía. Él tenía muy claro el Señor su obra y les clarificaba el futuro. Me veréis sentado a la diestra de Dios y me veréis viniendo en las nubes del cielo. Veíamos blasfemias, algunos comenzaron a escupirle, puñetazos, bofeteadas, que nos llevan a la reflexión de los primeros sufrimientos del Señor, de los maltratos que recibió en un entorno muy difícil, e incluso en un entorno con los suyos a veces, no confiando. La amplitud de la obra del Señor, ¿no? Yendo a lavar nuestros pecados en un entorno de pecado. Ya vamos terminando, ¿sí? Los dos títulos, perdón, el título que nos queda, Pedro niega a Jesús. Dice que estaba le decían, vos estabas con Jesús, vos estás con Jesús. Lo negó, empezó a maldecir, a jurar que no lo conocía. Y bueno, el gallo cantó 2 veces y él negó 3 veces. Eso estaba dicho y eso fue así. Y pensando en ello lloraba. Si volvemos al pasaje anterior donde él estaba con su autoconfianza, justamente nos genera eso, nos genera dolor. La autoconfianza, el no confiar en el Señor totalmente, nos trae dolor. Es una reflexión que nos toca hacer a todos, seguramente, en mayor o menor medida. El Señor nos va guiando a confiar cada día más en Él. La sabiduría, la madurez, las experiencias delante del Señor nos lleva a eso. Nos lleva a entender, nos lleva a practicar nuestra confianza en Él. Confiamos un día que hemos creído y creemos y hemos tomado la salvación. Ahora nos toca confiar todos los días también, hasta que Él venga. Cada cosita que nos dice, como esa de todos se van a esparcir, todos se van a espantar, todos les va a pasar algo, ocurrió. Muchas veces el Señor nos dice cosas que muchas veces no las asimilamos en el momento, no las creemos en el momento, pero son para confiar siempre. El Señor nos guíe y nos ayude a confiar más en Él
De esa manera mitigamos muchísimo más nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestro transitar. Él nos enseña en eso. El Señor nos ayude, nos guíe, y en esta noche hayamos tenido confortados nuestros corazones en un ánimo juntos en cuanto a que lo que el Señor ha dicho y el sistema que ha atravesado, nos toca atravesarlo a nosotros, y gracias al Señor que lo tenemos dicho acá. Entonces no tenemos sorpresa. Nos sorprenderemos en la medida que no confiemos tanto en Él. Confiando más en Él, nos sorprenderemos menos. Que el Señor nos bendiga. Amén.